Compañeras y compañeros del Magisterio Distrital, mi nombre es William Javier Díaz Ramírez, directivo de la ADE, secretario de Cultura, Deporte y Bienestar. Estamos acá, en Medellín, cumpliendo con el trabajo, el compromiso, la tarea que tenemos con el Magisterio Distrital y el Magisterio de todo el país, en los Juegos Nacionales del Magisterio y en el Encuentro Folclórico y Cultural. Son casi 10 días de trabajo, bien definidos, bien comprometidos, con un esfuerzo monumental que han hecho los docentes, sus delegaciones para poderse desplazar desde los lugares más remotos del país hasta la ciudad de Medellín. Podemos nosotros plantearnos cierto tipo de análisis que hay que hacer con relación a estos juegos y a este encuentro folclórico y cultural. Se cumplen 7 años de esta conquista que se logró en el 2015 gracias a la lucha del Magisterio, que salimos a las calles, dimos la pelea y logramos la financiación y el respaldo del Ministerio y del Gobierno Nacional y los gobiernos municipales para estas actividades. Sin embargo, hay cosas que criticar. La primera, no hay un balance específico de los gastos que se hacen desde el Ministerio en cada uno de estos juegos. Tenemos que exigir que se nos rindan cuentas claras de cuánto ha sido el presupuesto invertido desde el nivel nacional para esto que se acordó en una mesa de negociaciones con nuestra organización sindical FECODE. Pero también lo que ha significado el no compromiso, por decirlo de manera más clara, de los entes territoriales para apoyar y financiar estas iniciativas. También necesitamos y exigimos que los municipios y los departamentos den cuentas claras de cómo han apoyado estas iniciativas, porque se sabe claramente que lo nacional, como este encuentro, como los Juegos Nacionales aquí en Medellín, lo financia el Ministerio de Educación, pero lo local y lo regional, lo zonal, lo departamental, lo financian los entes territoriales, municipios, departamentos. ¿Lo han hecho? ¿Cuál ha sido el compromiso? ¿Se han comprometido realmente en asumir esos gastos y esa inversión en términos del bienestar del magisterio? No. Muchas regiones en muchas regiones le ha tocado a los maestros y a las maestras conseguirse de su propio bolsillo, del apoyo del sindicato que no tendría por qué estar sacando para financiar esto que es un trabajo que le corresponde una financiación a nivel nacional por el Ministerio y a nivel municipal y departamental por los entes territoriales. A veces los sindicatos han tenido que apoyar esas iniciativas porque no cumplen los gobiernos respectivos, pero también han tenido que acudir a rifas, han tenido que acudir a sacar de su propio bolsillo los docentes, han tenido que acudir inclusive a empresas privadas, a licoreras y demás para que les presten, les faciliten, les patrocinen sus uniformes. Así no es, señor ministro Alejandro Gaviria, así no es, señora ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, así no es, señores gobernadores y señores y señoras alcaldesas y alcaldes de los municipios de este país. Tienen que cumplirle a los maestros y a las maestras que llegan acá con toda su capacidad deportiva, con toda su capacidad cultural, artística, estética para poderla compartir. Eso es parte de nuestros derechos que hemos conquistado en las luchas múltiples que hemos realizado. Pero compañeras y compañeros, esta no es sola la situación que hay que analizar. En este evento tenemos que nosotros denunciar claramente la falta de capacidad que tuvo el operador para recepcionar y recibir a más de 1.500 deportistas. No tuvieron la capacidad hotelera para poder haber tramitado con tiempo suficiente se tiene para poder ubicar los hoteles para que se esté cómodamente. Por ahí dicen y por ahí se plantean los contratos que lo que se define en términos hoteleros para el magisterio son hoteles de 4 o 5 estrellas. Sobre eso es lo que facturan, aparentemente. Por eso necesitamos las cuentas claras, porque han colocado en hoteles y en lugares que realmente son lugares casi que de mala muerte, como se diría popularmente, a muchas delegaciones con un sesgo hasta regionalista, sino racista, porque curiosamente son las delegaciones de los sitios más apartados de este país y donde normalmente no hay ningún tipo de apoyo. Y aquí también se refleja. Ciertos hoteles han tenido la desfachatez de concentrar en un solo cuarto a 7 a 6 deportistas con un solo baño. También, o delegaciones de artistas que han participado. También ciertos hoteles absolutamente hediondos y nauseabundos en términos de los olores fétidos que emanan de sus cañerías. Y en esta ocasión, por la ubicación de los hoteles tan distantes de los centros donde se hacen las actividades deportivas y culturales, han atracado a los docentes, les han robado sus pertenencias y han colocado en grave riesgo su propia salud, integridad y su propia vida. Eso hay que denunciarlo.
El operador tiene que dar claridad de cómo es que contrata y cómo es que le cumple al ministerio y el ministerio cómo le exige. Y nosotros los maestros no comer callados, no darnos miedo, tenemos que denunciar las situaciones y tenemos que asumir que esto no lo ganamos, este es un derecho y esto es plata nuestra, que tenemos que también generar veeduría y fiscalizar la ejecución y el uso de esos recursos. También queremos plantear, compañeras y compañeros, el uso abusivo de estos espacios que han generado y han hecho los ejecutivos de FECODE, principalmente el señor Nelson Alarcón, que es ilegal e ilegítimo en el ejecutivo de FECODE, y el presidente ilegal e ilegítimo Carlos Rivas. Recuerden que estos dos personajes, en su voracidad, en su ambición burocrática, en su ambición politiquera y de poder, se dieron a la tarea de proponer sus nombres para ser miembros del Congreso de la República. Afortunadamente, y lo digo claramente, afortunadamente el pueblo colombiano se dio cuenta y el magisterio que no merecían estar en el Congreso y se quemaron para llegar al Congreso. Pero lo más lamentable es que el señor Nelson Alarcón, siendo presidente de FECODE, renuncia y no solamente renuncia a FECODE, sino renuncia a ser docente del Magisterio Nacional y le apuesta de manera ilusa a que el señor Amaya, a que los verdes, los tibios lo apoyen para llegar realmente al Congreso y estaba convencido. Por fortuna se quemó. Pero lo más lamentable es que hacen todas las triquiñuelas, todas las trampas desde el sindicato de profesores de Boyacá para poderlo admitir nuevamente y se busca un contrato de asesor en un jardín infantil de Boyacá, de Tunja precisamente, donde de manera amañada, de manera fraudulenta, se vuelve a vincular aparentemente al magisterio, cambian la normatividad del sindicato para aceptarlo en el sindicato, volver a ser parte de FECODE y volver a ser parte del Ejecutivo y a tomarse por asalto la presidencia de FECODE y la tesorería de la mano de Carlos Rivas, junto con la complicidad de otros 8 que conformaron mayoría de 10, con la complicidad y la aceptación de los 5 restantes que perdieron cuando les dieron el golpe de Estado, pero que aceptaron que el señor Nelson Alarcón de manera ilegal e ilegítima se vinculara nuevamente a FECODE, peor aún al ejecutivo de FECODE. Eso hay que denunciarlo, por eso declaramos personas no gratas a Carlos Rivas y a Nelson Alarcón en FECODE. Por eso les decimos fuera del ejecutivo de FECODE, por eso le invitamos al magisterio a que claramente entienda que este tipo de espacios le pertenecen a los docentes de base, a los docentes en realidad, a las organizaciones sindicales y no a unas castas dirigentes que se han empotrado desde hace 15, 20, 30 años en los sindicatos filiales en FECODE y en la CUT. Por eso hay que decirles fuera, fuera, fuera. William Javier Díaz, secretario de Cultura, Deporte y Bienestar de la ADE. Seguimos en pie de lucha.